¿Cómo están? Ahora volvemos nuevamente con la información y vamos a hablar de un tema que está preocupando en la Asamblea Legislativa. Se trata de amparos constitucionales que se han presentado en los últimos días, en las últimas semanas, precisamente a todo el proceso eleccionario para los candidatos judiciales. De esto ha hablado el senador del MAS por el alevista, Luis Adolfo Flores, ha informado que se van a realizar reuniones de coordinación en el legislativo para encarar la situación generada por estos amparos constitucionales que afectan al proceso de evaluación de candidatos judiciales. Escuchamos lo que dice. En este momento, en reuniones tanto a la Comisión de Constitución como de Justicia, qué pasos se van a dar. Existen divergencias, ¿no? Algunos quieren continuar el proceso, aunque se los pueda detener por incumplimiento de una resolución judicial, pero creo que la gran mayoría está por obedecer prácticamente esta orden de paralización, ¿no? Lamentablemente ya estamos perjudicados porque los plazos no vamos a poder cumplir. Hasta este fin de semana debiéramos haber terminado los exámenes orales y nos convocan para el día lunes en Santa Cruz. Lo que significa que si se paraliza, que es la tendencia, no vamos a poder cumplir el plazo y tendría que hacerse otro plan, otro organigrama, otra elaboración de otros plazos para poder cumplir este proceso. Y precisamente para hablar de este tema tenemos conectado al doctor José Antonio Rivera. Él es constitucionalista, ha sido magistrado. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Sin Mordaza. Buenas noches, querida Miroslava. Para mí un placer estar en el programa Sin Mordaza. Vamos a ver un cuadrito, doctor. En la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz se ha ordenado paralizar el proceso de evaluación por postulantes. Se trata de la exfiscal Margarita Medrano. Ella dice que las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural han atropellado los derechos de los postulantes en la preselección y que, bueno, tiene todo el derecho de accionar los recursos para que se respeten precisamente sus derechos. Entonces, este es uno de los amparos. Aparentemente hay como una situación de 10 casos que se han presentado en las últimas semanas. Precisamente estos habrían puesto en pausa el trabajo que se estaba llevando adelante y que, bueno, tendría que retornar de la pausa el lunes 22 de abril. Entonces mi pregunta, volviendo con usted, doctor, en las últimas horas entonces de estos tribunales, ¿corre riesgo el proceso de preselección de candidatos? Bueno, está en riesgo, en suma, la realización de las elecciones judiciales, querida Miroslava. El pasado año, un grupo de juristas que impulsamos una cruzada nacional para reformar parcialmente la cuestión por iniciativa ciudadana, para transformar la justicia, ya advertimos que no había una voluntad política y democrática en el gobierno, en los actores políticos, para poder llevar adelante, por un lado, las elecciones judiciales y por otro, reformar la justicia que se encuentra en grave crisis. Esto porque, como lo ha notado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los políticos a su turno instrumentalizan la justicia para sus propósitos de afirmarse, de consolidarse y perpetuarse en él. Hoy estamos presenciando lo que ya el año pasado se vio, un patrón de acción de obstaculización del proceso de selección el año pasado, planteando por un lado acciones de amparo que anularon reglamentos, luego una acción de inconstitucionalidad que el tribunal se demoró en resolver, finalmente resolvió, declaró inconstitucional y ordenó que se emita una ley, lo que ya no daba lugar ni tiempo para la realización de las elecciones del 2023 como debió ser. Y llegamos al 31 de diciembre con el fenecimiento de mandato de los magistrados, los que inconstitucionalmente se han autoprorrogado. Este año, bajo presión social, se aprueba la ley, se convoca al proceso de selección de candidatos, se aprueba un cronograma, pero en el curso de este procedimiento de selección surgen estas acciones de amparo constitucional y una decisión de la jurisdicción constitucional que va más allá de lo que efectivamente puede hacer de tutelar derechos fundamentales. Pero el órgano judicial puede hacer eso, doctor. Dice, se han lesionado derechos de los postulantes. El amparo protege los derechos de quienes tienen legitimación activa. Por otro lado,
si se aplica una medida cautelar, tendría que ser respecto al procedimiento del órgano al que se postula quien plantea la acción, que puede ser Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental o Consejo de la Magistratura, pero no puede suspender todo el procedimiento. Eso ya es una obstaculización de las labores que viene realizando la Asamblea, poniendo en riesgo la realización de las elecciones, porque el plazo límite para que se lleven a cabo las elecciones es septiembre. Si no se realiza ya este año, no pueden realizarse las elecciones judiciales, se nos vienen las elecciones nacionales, para lo que vienen las primarias, luego las elecciones, y tendrá que posponerse las elecciones judiciales para después de las elecciones nacionales. Pero doctor, ¿el órgano judicial entonces está quitando la atribución constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional? No, no es que le está quitando las atribuciones Miroslava, pero está obstaculizando la labor que viene desempeñando la Asamblea Legislativa Plurinacional en cumplimiento de los mandatos constitucionales previstos en el artículo 182 de la Constitución. A esto, bueno, también hablamos del tema político, doctor. La oposición y el ala radical del movimiento al socialismo está apuntando al gobierno por esta serie de amparos que ponen en vilo, obviamente, estas elecciones judiciales. ¿Usted considera que existe esa determinación del gobierno? Y si es así, ¿cuál es la intención detrás de todos estos hechos que se están enfrentando? Porque tomamos en cuenta que el ministro Lima ha hablado recientemente también de este tema y ha asegurado que iban a haber muchos contratiempos y es muy posible que no se pueda llegar a muy buen fin en este proceso. Yo no quiero entrar al ámbito de la especulación política, porque no sé si finalmente los verdaderos responsables son del gobierno o de la oposición. Lo que sí puedo ver es que oportunamente no existió una verdadera voluntad democrática y una voluntad política para llevar adelante este proceso, pues cada sector político está en sus propios cálculos de cómo poder lograr que juristas que tengan afinidad política con la organización política pueda entrar a la nómina de candidatos y luego lograr la mayoría para seguir controlando el órgano judicial. Y acá creo que no hay santos. Lo lamentable es que entre tanto mantengamos este sistema de selección y elección por voto popular y la selección en la Asamblea Legislativa donde están los partidos políticos, no vamos a lograr tener candidatos que sean seleccionados sobre la base de la comprobación pública de las idoneidades. Por lo tanto, no vamos a tener seleccionados candidatas y candidatos por su destacada trayectoria profesional, personal, académica, jurídica, sino por la afinidad política. Y en eso tienen una disputa, y como se requiere de 2/3, que es una votación cualificada, ninguno de los sectores, ninguno de los grupos, ninguna de las organizaciones políticas puede imponer, y se vienen echando la culpa unos a otros de obstaculizar este procedimiento. Doctor, el lunes aparentemente hay una audiencia precisamente de uno de estos amparos y aseguran que van a esperar hasta el día lunes para ver si retoman o no retoman el proceso. Entonces podemos decir que esto más esta pausa que se está otorgando va a retrasar, va a perjudicar, y a eso también vemos el tema de que muy probablemente empiecen a evaluar y analizar aquellos casos como por ejemplo de la exfiscal Medrano, que aseguraba que le habían observado el segundo idioma originario. Ella presentó todos los papeles y aún así la sacaron de la postulación. Pero primero que nada, querida Miroslava, hay un cronograma y una hoja de ruta con plazos fijados en la ley y en la convocatoria. Con estas acciones de amparo, lo que están haciendo es obstaculizar que avance. La etapa de las impugnaciones ya fue cerrada. Hoy se abrió la etapa de la evaluación de los méritos, por una parte respecto a la formación profesional y experiencia, y luego viene, creo que también ya han concluido, viene la etapa de la evaluación de conocimientos enciclopedistas a través de exámenes sobre base de preguntas redactadas por algunas universidades, colegios de abogados, con respuestas orales. Pero no es una acción de amparo, son varias acciones de amparo.
están impugnando la decisión de verificación del cumplimiento de requisitos y por lo tanto la exclusión o la inhabilitación de quienes no han cumplido y quieren que a toda costa les incluyan entre la lista de los que han cumplido y por eso vienen presentando las acciones de amparo. Si pasan esto, recuérdese que una vez concluida la evaluación van a volver a impugnar ya también la evaluación, a pesar de que eso no está previsto en la ley, pero van a acudir a amparo. Y así van a ir postergando la finalización de este procedimiento, de manera que no se va a cumplir con el cronograma y se va a presentar el caso de que el Tribunal Supremo Electoral diga ya no hay plazo para convocar elecciones porque la fecha límite era el mes de septiembre. Es el fondo, por lo tanto, estamos ante el riesgo de que no se realicen las elecciones, se queden los autoprorrogados y siga profundizándose la crisis del sistema judicial que ya es insoportable, Miroslava. El gran problema es que mientras los políticos se van acusando, se van disputando, los ciudadanos de a pie en el día a día tenemos que sufrir los rigores de una crisis. Jueces de materia civil que se toman 6 meses para emitir un simple proveído, que rechazan infundadamente demandas, jueces penales que mandan a la cárcel inocentes con un formalismo y ritualismo, provocando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos llame la atención por abuso de la detención preventiva, altos niveles de corrupción denunciados, no esclarecidos, que tiene que soportar el ciudadano, esa crónica retardación de justicia, la mala calidad del servicio. Y los políticos siguen peleando y no quieren entender que hay necesidad de transformar estructuralmente la justicia. ¿Y eso dónde nos lleva? Al desastre judicial. Eso provoca inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana. Por eso Bolivia está marcado con rojo, por ejemplo, como un lugar inseguro para el turismo, un lugar poco seguro para las inversiones. Y eso no quieren entender los actores políticos. Muy preocupante, doctor, entendemos todo este tema. Muchísimas gracias por su tiempo con Sin Mordaza. Esperamos tenerlo en otras oportunidades con otras temáticas y muchísimas gracias también por los datos que nos ha otorgado el día de hoy. Al contrario, querida Miroslava, yo soy el agradecido y hasta cualquier otra oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, ahora vamos a escuchar la posición del diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, que también ha hablado de este tema. El país está informado. Desde la Comisión de Justicia Plural, esta comisión ha actuado de acuerdo a lo que establece la ley de convocatoria y seguramente algunos postulantes estarán tratando de dilatar el proceso, pero no creo que lo terminen por perjudicar. ¿Por qué? Porque todo se puede tratar, todo se puede resolver y nosotros vamos a ser cautos en ese sentido, vamos a someternos, por supuesto, a lo que dictamina la ley como tal. Y obviamente estos amparos tendrán que primero resolverse en la jurisdicción que corresponda y nosotros por supuesto vamos a analizar y vamos a tener por supuesto que resolver en ese sentido. La Comisión de Justicia Plural desde el inicio ha tratado de apegarse absolutamente a la ley y hemos empezado bien y les puedo asegurar que también vamos a terminar muy bien en el sentido de que esta ley debe aplicarse en cumplimiento y en estricta observancia para que el país sea el beneficiado. La Comisión de Justicia Plural va a volver a tratar en comisión todos estos aspectos y vamos a resolver caso por caso. Entiendo que algunos postulantes no están de acuerdo con el criterio de evaluación, pero sin embargo nosotros en apego a la ley vamos a revisar absolutamente toda la documentación que entre, todo reclamo debe resolverse y obviamente tenemos que salir muy bien de todo esto. Nosotros vamos a esperar a que se resuelvan los amparos y estos amparos, por supuesto, ya nos están retrasando el calendario. Pero sin embargo, no estamos de acuerdo que algunos postulantes quieran entrar por la ventana, porque no es lo correcto. De repente hay algunos criterios que han sido mal interpretados, pero nosotros vamos a resolver de acuerdo a derecho. Son intensos. Agradecemos al trabajo y el equipo de prensa de Brújula Digital a la cabeza de Raúl Peñaranda, que tenemos también por eso estas entrevistas desde la sede de gobierno. Con esto nos vamos a un corte y tenemos más información después del mismo.